Muy buenas tardes a todo el teleauditorio del canal 73 de Easy. Les habla con el mismo gusto de siempre su amigo Calzoncin para el programa Entre Grillos. Y en esta ocasión vamos a tener de invitados al licenciado Israel Pasi y al licenciado Gil Rentería para que nos ayuden a analizar y a desmenuzar un poquito el compendio de las noticias y los temas que vamos a tocar en esta ocasión, como el tema de la llegada de AMLO a Baja California, en qué nos beneficia, y ahorita que digo en qué nos beneficia que toda la zona fronteriza sea otra vez zona libre. Ay, pero en fin, ese sería uno de los temas. El otro tema, vamos a hablar de el EZLN, que antes fue fundado hace 20 y tantos años, ya más, por el comandante Marcos, que yo creo ya se murió, pero siguen los achichicles abajo, como acá, igual acá en la Polaca, se mueren los papás y quedan los hijos y quedan los primos y todo, pero en fin, no sueltan el hueso. Y también vamos a hablar del huachicoleo, el huachicoleo que nada más no es que se dé en los estados donde hay oposición, el PRI, el PAN, no, sino que será en todos los demás estados de la República, porque es un problema nacional. Y vamos a tocar un tema más adelante, ya medio escabroso, de las elecciones de los partidos políticos, las alianzas, pero regresando después de un comercial. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Stephens, soy médico neurocirujano. ¿Qué hace un neurocirujano? Un neurocirujano se encarga de hacer la detección, diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad del sistema nervioso central y de columna vertebral. Estamos capacitados para hacer abordajes quirúrgicos tanto a cerebro y columna vertebral. Cada vez los procedimientos que hacemos pues se han visto beneficiados por la tecnología en los últimos años, con los cuales vamos haciendo los abordajes cada vez más pequeños y con el proceso de recuperación más rápido. Recuerden que estamos en la ciudad de Tijuana, en zona Río. El teléfono es el 634-2122, donde con todo gusto los atenderemos. Bueno, antes que nada quisiera hacer extensiva una felicitación que me llevé yo y se llevó el productor del programa, y también es extensiva al señor licenciado Mario. Fue por accidentalmente, me encontré comiendo en un restaurancillo allí más o menos, no de los ricotes, pero sí al señor Solórzano, al licenciado Solórzano del Canal 11, y... ¿Muy amigo tuyo? No, amigo, así lo había visto anteriormente. Ya me dijeron que te fuiste al Pampas, ¿para qué sí, lo había visto allá en México, porque estudié yo en el casco de Santo Tomás, ahí está el IPN, está la de Medicina, la ESCA, la ESE, y está el Canal 11, y platicando dijo que felicitaba al licenciado Mario Mendoza, porque le hizo Mario Rivera, le hizo recordar que cuando él inició en el IPN, en el Canal 11, eran muy pocos los recursos, eran muchas las trabas que se ponían a nivel de arriba para poder llegar televisión que realmente no defendiera los intereses particulares de los que están en el poder. Había muchas limitaciones y había noticias, como me mencionó, que donde tuvo muchos problemas, que inclusive hasta lo pensaban correr, cuando el 68 y el 71, que salió del aire el Canal 11 mejor, y ya afortunadamente dice no me corrieron, pero también iban a poner el sello rojo para que no volviera a trabajar en ningún medio de comunicación. De ese tamaño, esta persona manda un saludo al señor Moisés Cruz, a Jesús Cruz, a Luis Enrique Guerra, a lo personal a mí y al licenciado Rivera.
También me encontré también con otra de las personas, a la señora Luz María Corona del Grullo, Jalisco. Me dice que es muy bailadora, que a ver cuándo me invitaba a las pulgas para que viera y me daba unas clasecitas. El baile del viejito. Pues yo creo que va a ser la danza de los viejitos allá, porque pues yo ya de Michoacán, yo ya estoy más para acá. Pero vamos a hablar de la inseguridad. Señores, fallecieron esta semana pasada 2 policías más. El año pasado, desde que se cayó el helicóptero, hubo otros 2 o 3 policías también caídos en el cumplimiento de su deber. Y nosotros hemos denunciado al municipio y al Congreso del Estado que apliquen leyes que no dejen desamparadas a las familias, a las esposas, a los hijos. A los hijos. Miren, les he dicho a ustedes que me ha tocado ver esposas de policías caídos en el cumplimiento de su deber, empeñando sus cositas, o lavando ropa ajena, o trabajando para sacar adelante a esas criaturas, más en la temporada que tienen que comprar uniformes, libretas, inscripciones en las escuelas. Lecona, por favor, comandante, yo sí en lo personal voy a pedirle de favor, le voy a hacer una invitación para que le aclare a las personas qué es lo que se hace con lo que se les descuenta de su sueldo a los policías, porque su actitud no debe de parar allí, sino exigir realmente a la Cámara de Diputados que desempolven esa iniciativa de ley que va a proteger a esas criaturas. Señor presidente municipal, de veras, ¿la inseguridad te rebasó o eres parte de ella? Yo creo que llevas ahí una mochadita. ¿Te van a romper el hocico, indio? Pues sí, me pueden romper el hocico, pero está rebasada aquí. Hubo 72 muertos, fíjense, hoy estamos a 9. ¿9 de qué? Miércoles 9 de enero del 2019. Véanle del día 7 al día 9 y saquen la conclusión, 72 muertos. ¿Qué pasa contigo, Gastelum? ¿O qué las personas que pusiste en los altos mandos de policía, qué es lo que están haciendo? Yo no veo resultados por ese lado de allí. Tampoco veo por el robo de las casas habitación. Habías de ver acá las denuncias que están en la PEP, allí en la delegación allí, grandísimas las filas denunciando robo de autos, robo de casa habitación, robo de transuentes. Híjole, de veras, en serio que me enchilo, porque hablas muy bonito de la gente que viene de inmigrada, diciendo esto y aquello, y que eres el eco popular de lo que dicen los vecinos. ¿Cuál? Te habías de ir a ver las necesidades de las señoras que vienen con sus niños, que vienen descalzas, que vienen enfermas, que vienen por necesidad, no vienen a robar, vienen a buscar un sueño mejor para esas criaturas. Pero regresamos después de un comercial. Bueno, y regresando con ustedes, quiero hacer la presentación de nuestros invitados de lujo. En el lado derecho, conocido de ustedes, el licenciado Israel Pasi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a mi lado izquierdo tenemos también otro invitado, el licenciado Gil Rentería. Muchas gracias, Indio, por la invitación, y gracias también al auditorio por estarnos sintonizando. Bueno, vamos a hablar ahorita de un tema que está, pero si en el caldero de la política y de la sociedad, el paro de labores de los juzgados civil, familiar, ¿y de cuál otro, licenciado? Y de los penales. Y los penales, que luego se acordó, yo no quise mencionarlo, Licenciado, ¿qué impacto pueden tener este paro de labores en el poder judicial, vamos a llamarlo así? En el poder judicial, en la ciudadanía sería el impacto bastante pues escabroso, porque estaríamos hablando de un desplazamiento de los tiempos de espera en los procedimientos legales en todos los juzgados, en los civiles, penales y familiares,
porque la ciudadanía no encontraría el acceso pronto y expedito a la misma justicia que le ofrece, que está obligada a la sociedad y el gobierno a ofertarle a los ciudadanos. Pero sí, la verdad de las cosas es que es deplorable, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una ambigüedad que nuestros servidores públicos que están encargados de impartir de cierta forma la justicia entre los ciudadanos estén totalmente desprotegidos y olvidados por nuestros mismos representantes del Estado, que no cumplen con el requisito indispensable de ofertarles, de otorgarles ese salario que han devengado con tanto esfuerzo y en demasía, trabajando jornadas extraordinarias de 16, 18 horas y días festivos incluso. Es deplorable, la verdad, la conducta de nuestras autoridades gubernamentales del Estado, que no han cumplido con los pagos en tiempo y forma a los trabajadores del Poder Judicial. Mire, señor gobernador, yo sí quisiera, soy indio, pero no pentonto. Se lo he dicho 1 y 1000 veces. Usted ha dicho que la policía, así, no los ha defendido usted al Poder Judicial, ni el presidente municipal tampoco los ha defendido a capa y espada. Miren, yo nomás le quiero decir a todo el teleauditorio, ¿cómo podemos exigir un sistema de judicial penitenciario incorruptible si no se les paga? ¿A qué los estamos orillando? Dígame usted, licenciado, a una persona que trabaja más del tiempo necesario, que lleva las cosas como debe de marca la ley y que no tiene el salario para llevar a su casa la comida, ¿a qué lo estamos orillando? Pues estamos orillando a los mismos servidores públicos a que caigan en este sistema viciado que trata de eliminar el nuevo gobierno a través de nuestro presidente, ¿no? No podemos permitir que se siga suscitando esa situación de falta de pago para los trabajadores, los funcionarios del servicio del Poder Judicial del Estado. Una vez más, hay que hacer el llamado a la ciudadanía y hay que apoyar a estos trabajadores que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho conocimiento tratan de devengar el salario por la función que desempeñan y tratan de impartir la justicia pronta y expedita que necesitamos los mismos pobladores de este estado, ¿no? La verdad es lastimoso, es lacerante tener que soportar ver trabajadores en estado de indefensión, que quedan desprotegidos, que quedan a merced de la misma delincuencia, de la misma corrupción, que los va a empezar a atraer, porque al no tener un sustento que llevar a las mesas de sus casas, pues van a tener que buscar otra forma de subsanar esa necesidad familiar, esa necesidad de llevar alimento a las casas de sus familias. Licenciado, ¿cómo ve usted este problema? Vamos a suponer en un caso específico, alguien que ya tiene su orden de liberación, pero que no se le puede entregar porque está cerrado ahí el juzgado, no hay quien le entregue ese documento. Pues yo creo que es más bien cuestión de una lógica elemental y de una cuestión de justicia hacia el ciudadano que labora en los puestos de función pública, ¿no? Y por todos es sabido, si en verdad nuestro gobernador o nuestro presidente municipal tienen la capacidad de poder tener un sentido crítico agudo de la situación que se está viviendo, pues deberían darse cuenta de que inclusive antes de llevar su sueldo, el sueldo personal a sus bolsillos, deberían primero de cubrir los sueldos de los maestros, por ejemplo, del sistema de salud, la creación de empleos, que son en realidad la materia prima para el crecimiento económico y social de todo un país. Entonces yo creo que estamos viviendo momentos de crisis y además de una desvergüenza tremenda, porque en muchas entrevistas cuando se aborda al señor gobernador y cuando se le cuestiona el mal manejo de la administración pública, lo único que hace es echarse a correr. Sí. Debería de ser valiente, así como tuvo los pantalones, y perdón que lo diga de esta manera, de ir casa por casa. Al momento de que se quiso apropiar de un puesto de elección popular,
así también debería de dar respuesta a las demandas que en estos momentos le están haciendo los que pues están de alguna u otra forma ya cumplieron con una función como empleados gubernamentales. Entonces, así no podemos avanzar y nunca vamos a avanzar a lo que todos los mexicanos, a todos los que todos como ciudadanos comunes o de a pie hemos estado soñando con acceder a un país de primer mundo. No creo que podamos. Entonces, hoy que llega el nuevo gobierno, pues obviamente hay una infinidad de opiniones negativas hacia el licenciado López Obrador, precisamente por eso, porque el mexicano regularmente estamos acostumbrados, y casi no lo han implantado como una cultura, a ir en un desorden tremendo, a ir como dijeran vulgarmente en los pueblos, como burros sin mecate. Como burros sin mecate. Pero aquí, el verdadero problema no radica en quienes están ocupando el puesto de elección popular. No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. Exactamente. Entonces, señora, usted que está en casa en este momento viendo este programa, yo lo invitaría a que hicieran un ejercicio de autorreflexión y a que hiciera un ejercicio de crítica personal también, porque desde nosotros tiene que empezar ya el cambio. Si nosotros seguimos llevando a la silla presidencial en el municipio, a la gubernatura o a la presidencia de la República, a este tipo de personas que en realidad quedan en la mediocridad o llegan nada más a la medianía, definitivamente no va a poder haber o no se van a poder dar los cambios de fondo que verdaderamente necesitamos. Entonces, yo creo que estamos en una situación grave, pero tenemos que empezar también desde nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sí, como ciudadano. Aquí yo veo el parte de hojas, las dos caras de la moneda. Por un lado, los ministros de la Suprema Corte, los jueces, los agentes de allá de la nación, con unos soldazos estratosféricos, y acá que no se les paga. Y yo sí, señor gobernador, le quiero recordar estas palabras de un indio igual que yo, el indio Benito Juárez, que dijo que el servidor público o cualquier funcionario que trabajara debe ganar y vivir con la medianía que le alcanzan los recursos económicos. Pero vemos aquí que aquellos se disparan con la cuchara grande y acá no les pagan. Regresamos después de un comercial. Bueno, y regresando, vamos a tocar un tema de mucha actualidad. La llegada de el viejito chicharrón, que está igual que yo, el señor presidente de la República, el señor Andrés López Obrador. Y como lo prometió en campaña, vino a cumplirlo. Vino a regresar y a dar las gracias porque se le había dado el voto. Y además a ratificarnos que iba a cumplir la promesa de campaña de hacer zona libre a toda la zona fronteriza. Híjole, de veras, yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros invitados. ¿En qué les beneficia el que sea zona libre? La zona libre, pues beneficia bastante, ¿no? La disminución de la mitad del IVA, del 8%, la disminución del ISR, el impuesto sobre la renta, el incremento salarial que que ya está indicado y se va a ver reflejado al doble, que es 177 pesos, salario mínimo. El salario mínimo también le va a llegar a los pensionados con salario mínimo. En teoría debería ser así, porque está calculado las pensiones del Seguro Social, del ISSSTE,
que se manejan, se calculan en semanas de cotización, y las semanas de cotización son en salarios mínimos. En salarios mínimos, porque el día primero de no le llegó a nadie de los que ganaban salario mínimo, no les llegó ningún aumento. Bueno, ahí tendría, por eso te dije, pudiera ser que sí, o sea, todo depende de cómo hagan los ajustes nuestro presidente, ¿no? Cómo se vaya a manejar, porque en teoría así marca el reglamento, la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, así lo marca, está cotizado en veces salarios mínimos, igual que los créditos, ¿no? Los hipotecarios también están en salarios mínimos. Bueno, la parte esta de que se tomó también, que ya no le correspondía, licenciado, que no le correspondía a Ensenada, y que fue tomada en cuenta también como zona libre, ¿cree usted que afecta o beneficia a la mayor parte de Baja California? Pues yo creo que todo ese tipo de políticas que se implementan en algún momento dado, a quien mayormente impactan de manera directa quizá es pues a un público en general necesitado de ese tipo de políticas, porque recordemos que todo es una especie de efecto dominó que se va dando. Al momento de que se disminuye el ISR y se disminuye el IVA al 8%, pues yo creo que como consecuencia el principal impacto que se ve o que podemos tener como impacto palpable es en la economía del público consumidor. Yo por ejemplo asistí a un supermercado esta semana, y cuando revisé por ejemplo la cuenta que me hicieron al momento de pagar, vi verdaderamente una disminución significativa de lo que me gastaba antes y lo que gasté ese día. Entonces yo creo que la inclusión de Ensenada a ese nuevo programa, o esa nueva iniciativa, pues es significativa y es de mucho beneficio, porque pues al final de cuentas es un municipio que pertenece a nuestro estado y tiene que ser incluido. Mi duda era esta, licenciado. Okay. Fue porque ya está muy hasta la orilla, ya se pasaba de los kilómetros que corresponden a la franja fronteriza. A la franja fronteriza de la zona libre, pero nada más incluyeron a la ciudad o al municipio, porque si es al municipio, es el municipio más grande de México. Pues verdaderamente ahí para ser honesto, no sé si es nada más al puerto de Ensenada o es a todo el municipio. La verdad desconozco, pero pues vuelvo a insistir, al final de cuentas, donde se va a ver el mayor impacto va a ser en el público de a pie, en el público trabajador, y yo creo que pues es válido, digo. Sí, yo me refería a esto. Yo espero a darle al teleauditorio una respuesta la semana que entra, licenciado, sobre si es el municipio o es la ciudad de Ensenada. Y la importancia que yo le quería dar a esto es porque la gente que de veras está más fregada es la gente de San Quintín, de Camalú, de Coronel, de San Vicente, del Rosario, y más para adelante todavía hasta el paralelo 38. Bueno, perdón, yo creo que sí debe estar incluido, porque conforme a la ley, la Constitución establece en el artículo 76 la formación de los ayuntamientos y de los municipios. Los municipios no pueden ser fraccionados. Okay. O sea, se pueden delimitar para llevar a la coordinación y el control del mismo municipio, pero no puede fraccionar en derechos y obligaciones por partes al mismo municipio. Sí, porque entonces sería una parte de Ensenada privilegiada, todo dar, y la otra más jodida. Así es. Y se volverá a caer en una cuestión pues de injusticia, porque pues conocimiento, y es de dominio público que precisamente la zona de San Quintín y lugares aledaños son los más jodidos. El ejido Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Entonces yo creo que se estaría incurriendo precisamente en una cuestión de injusticia social. Injusticia social. Bueno, pues la semana que entra vamos a tocar este punto y le vamos a sacar de dudas a todo el teleauditorio. Vamos a seguir nosotros con otro tema, el huachicoleo. ¡Ay! De veras, en serio que está caliente y tiene varias vertientes. Vamos a tocar aquí nada más 3, licenciado. ¿Qué le parece? Una, el por qué se está protestando en los estados donde está gobernado por el PAN, por el PRD y por el PRI. Una. Dos, el por qué
la gente está criticándole, echándole la culpa al nuevo gobierno de López Obrador. ¿Quisiera usted darnos su opinión? Claro que sí, hay infinidad de lecturas para poder abordar ese tipo de temáticas. Y vuelvo a insistir en que nosotros, los mexicanos, lamentablemente por cultura tenemos la cultura del desorden desde lo personal. No estamos acostumbrados a llevar un orden en muchas cuestiones. Y precisamente en la cuestión del huachicoleo sabemos bien que ha habido históricamente una pérdida de recursos económicos estratosféricas, por tanto robo del combustible. Entonces, en este sentido, hoy que llega el presidente López Obrador a querer poner orden en ese sentido, pues obviamente hay una revolución y a mí me vino a la mente, sí, está pisando muchos callos importantes. A mí me vino a la mente de inmediato la guerra que se estableció, por ejemplo, con Felipe Calderón cuando le declaró al narcotráfico, la guerra que se declaró entre Felipe Calderón y el narcotráfico, en apariencia, porque es también sabido que no es verdad. Era una guerra entre narcos, no una guerra contra el narco. Entonces, en ese sentido, yo lo que estoy intentando visualizar es de que va a haber otra guerra importante, porque esa gente que estaba acostumbrada a ordeñar los ductos de Pemex y a apropiarse de los recursos que obtenían de esa ordeña, pues imagínense, no va a ser fácil que les quiten ese recurso o esa entrada que tenían por concepto de ese robo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el desabasto quizá se está debiendo, pienso yo, no sé si estoy equivocado, a lo mejor les faltó un poquito más de sentido común para llevar a cabo la implementación de esa estrategia. Está bien lanzarnos a combatir el huachicoleo, pero por otro lado debieron de haber pensado en cómo lo iban a hacer y la estrategia que iban a seguir para poder seguir con el abastecimiento, sí, en todo ese tipo de estados. Y no es verdad lo que dicen que nada más en estados que gobierna el PAN. No, porque ahí todos estaremos cayendo en una ridiculez. Sí. En una ridiculez. Yo le quiero decir a todo el teleauditorio, antes de pasar con nuestro invitado, licenciado Pasi, que de veras era otra paraestatal dentro de la paraestatal. El huachicoleo no era nada más abrir un ducto y robarse la gasolina allí. No, señores, el robo era lo descarado. Eran empleados de allí mismo que las pipas las llenaban y salían llenas por la puerta, la salida, a distribuidores, a gasolineros que ellos tenían ya contratados de antemano. Así de ese tamaño estaba el robo. Yo me pregunto, ¿qué de Champs? Con todos los millones que tienen, que todos los funcionarios de Pemex no se iban a dar cuenta. Licenciado Pasi, a mí se me hace infantil una respuesta de estos señores, o del mismo presidente de la República en su tiempo, que no se dieran cuenta. No, o sea, verdaderamente no, es estarse mofando de la ciudadanía, ¿no? Nos quieren ver la cara. La verdad de las cosas es que ya lo mismo, ya lo dijo el mismo presidente el pasado 6 de diciembre, aquí en la ciudad de Tijuana, cuando se dedicó a fondo para investigar y tratar de erradicar el huachicoleo, se dieron cuenta que el problema iba más allá. El problema estaba demasiado inserto en las raíces del mismo Pemex, ¿no? Los altos funcionarios ya lo tenían sistematizado, o sea, quisieron desviar la atención, nos estuvieron haciendo creer a la mayoría que era gente que se dedicaba a la perforación de los ductos, a la sustracción, al robo de ese combustible, pero la verdad es que no, la verdad, como lo dijo el presidente, se dio cuenta que estaba sistematizado, que ya estaba hasta contemplado esa pérdida en los sexenios pasados, que se incrementó en el sexenio de Vicente Fox a 10,000 millones y que en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto se incrementó 600%, que fue a 60 millones
60,000 millones de pesos. 60,000 millones de dólares. De dólares, perdón, que ya estaban contemplados esa pérdida, que lo hacían de forma sistemática, sí, programaban las pipas, programaban el abastecimiento de esas pipas, la distribución, tan programaban la distribución que incluso las gasolineras ahorita tienen el problema, más de 1,000 gasolineras no pueden demostrar de dónde compraron ese producto, a quién se lo compraron. Entonces, ahorita están temerosos porque pueden perder hasta los permisos. Mire, querido teleauditorio, esto yo me documento para poderles decir el concepto y mi opinión. Resulta ser que llegó AMLO con el nuevo secretario de Energía y Minas y el de Pemex, y les dijo, surtan exactamente las pipas que tenemos registradas y que están acá pagadas para Hacienda. Surtan para poder sacar a dónde están los distribuidores apócrifos, que esos entregaban el dinero y a ver cómo lo hacían llegar acá. O sea que se está surtiendo lo que surtía Pemex, que le llegaba a sus arcas. Y Pemex surtía a todos, pero el otro dinero no le llegaba a Pemex, le llegaba a los bolsillos de estas personas. Por eso ese es el desabasto. Regresamos después de un comercial. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Stephens, soy médico neurocirujano. ¿Qué hace un neurocirujano? Un neurocirujano se encarga de hacer la detección, diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad del sistema nervioso central y de columna vertebral. Estamos capacitados para hacer abordajes quirúrgicos tanto a cerebro y columna vertebral. Cada vez los procedimientos que hacemos pues se han visto beneficiados por la tecnología en los últimos años, con los cuales vamos haciendo los abordajes cada vez más pequeños y con el proceso de recuperación más rápido. Recuerden que estamos en la ciudad de Tijuana, en zona Río. El teléfono es el 634-2122, donde con todo gusto los atenderemos. Bueno, siguiendo con el tema, queremos darle una explicación, no de los medios chayoteros pagados por quién sabe quiénes y defendiendo a quién sabe quiénes intereses. Estamos dando una opinión personal y de todos los ciudadanos. El concepto que les damos a ustedes aquí es porque consultamos a la gente del pueblo, a 10, 20, 30 personas. Licenciado, la situación de que ahora se reparte en pipas y se reparte en ductos, que se eleva el precio y que nada más es en los estados donde gobierna el PAN, el PRD y el PRI. ¿Qué opinión tiene? ¿Será cierto que es para perjudicar a estos gobernadores? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que al final de cuentas hay medios de comunicación a nivel nacional que su único afán es manejar el amarillismo y sembrar la psicosis en las mentes o en el colectivo social, justamente porque pues igual también nos llevan ahí, como dicen vulgarmente, su moche. Es que es una realidad, los moches, ¿no? en los mismos medios de comunicación. Y pues también es de dominio público y debería de ser de que la transportación del producto de Pemex a través de pipas y a través de los ductos, pues se obtenía por esa transportación o por esa venta o abasto a las gasolineras, pues grandes cantidades de dinero, pero lamentablemente pues no llegaba la gran mayoría de ese dinero o una gran parte de ese dinero a las oficinas de Pemex o a quienes son los encargados de administrar las oficinas de Pemex. ¿Por qué? Precisamente por todo ese grupo de coyotes que existe en torno a esa paraestatal. Entonces yo creo que todos los cambios que se van a estar implementando o que se están implementando ahorita van a ser paulatinos. No queramos que el señor presidente resuelva un estado
o un país que está verdaderamente quebrantado, que le dejaron, un país que le dejaron verdaderamente hecho trizas con el PRI y el PAN, porque pues él no tiene una varita mágica para decir esto se va a hacer y eso. Entonces, todos los cambios van a ser de manera paulatina. Tenemos que ser pacientes y tenemos que entender de que son cambios necesarios, pero que para que se puedan dar, yo vuelvo a insistir siempre en que nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar también nuestro chip y que los cambios son duros, son fuertes, va a haber de todo, pero es necesario. Los cambios significan eso. Tiene que haber golpes fuertes para que pueda haber un cambio. Bueno, señor licenciado, el costo de los ductos en relación con el de las pipas, en relación con el traslado de barcos, con el traslado del ferrocarril, ¿qué tan caros o qué proporciones más o menos se lleva en costo? Bueno, el costo es mucho más barato, la verdad, las cosas es mucho más barato llevar y transportar el combustible a través de los ductos, pero por el mismo procedimiento de investigación que está realizando nuestro presidente, se demostró que era más alto el costo de la pérdida de este combustible, de este robo de los huachicoleros, que transportarlo por las pipas, ¿no? La verdad es que el costo se duplica de los ductos a través de barcos, es el doble de la cantidad, ¿sí? De la transportación a través de la vía ferroviaria es 5 o 6 veces mayor, y el costo por las pipas es hasta 14, 15 veces más, ¿sí? Pero el costo que se está pagando para transportar el combustible a través de las pipas es mucho menor al costo que significaba la pérdida de ese combustible. El robo que se estaba realizando, ¿no? Es mucho menor, es un costo-beneficio, ¿no? Sí, hay un poco de desabasto porque es más acarreo, más trabajo, mayor tiempo de distribución en las pipas porque es menor cantidad. Sí. No es abrir una llave como lo hacían en los ductos y pues tarda, ¿no? Lo que mencionan en los ciertos estados que mencionaba el licenciado, que acusan los estados priistas, panistas, perredistas, que son ellos los objetivos del presidente. No, de ninguna forma, ¿no? Lo que pasa es que se han visto más agraviados por ese procedimiento de investigación, por esa clausura de la llave de paso que dieron a los ductos, ¿sí? La verdad de las cosas es que los han estado golpeando y son los que resienten. Por eso están tratando por todos los medios posibles de victimizarse, de verse como las víctimas de este cuento, ¿no? Y pero la verdad es que van no. a caer muchas cabezas de Pemex y de los gobiernos a nivel secretarías de Estado. Ya lo dijo el presidente, ¿no? En su declaratoria, el presidente estableció que pues se va a sancionar a quien se demuestre que estuvo incurriendo en actos de corrupción, que estuvo beneficiándose del gobierno, porque el ser servidor público, el ser parte del cuerpo gubernamental es para servir a la ciudadanía, no para servirse de la ciudadanía. Bueno, pues ahí tienen, mi querido teleauditorio, qué temas tan interesantes tenemos y tristes desde luego, pero sí quisiera yo tocar un tema que está ahorita apenas queriendo calentarse el ambiente. Ya están dándose las patadas debajo del escritorio, que yo quiero el huesito, que yo quiero para esto, que yo voy en alianza con el otro. Yo me pregunto y le digo al querido teleauditorio, en Baja California son 11 partidos. Bueno, eran 11, no sé cuántos vayan a ser, porque ahora van a salir independientes también. Y hasta me dan ganas yo también, si me dan mi lanita allí, el de ese pues también junto las firmas y me lanzo de candidato independiente. No se crean, yo no soy corrupto, ni voy a ir en las alianzas. Yo me imagino, ¿para qué reciben tanto dinero cada partido político si se van a ir en alianza y se van a juntar 3, 4, partidos para proponer a un individuo? Créanmelo así que me reenchina. ¿Por qué? Porque nada más va a ser un gobernador y vamos a tener como 4 candidatos y 11 partidos.
Ay, ay, ay. Licenciado, ¿qué opina usted de este chapulineo que hay, que brincan de un partido a otro y que se unen? ¿Y qué? Pues con eso a mí me queda demostrado que la política es un gran negocio, porque de repente entran, pues bueno, a lo mejor a veces, por decirlo de alguna manera extrema, sin guaraches, y luego de ahí salen con unas casas de un valor tremendo, unos automóviles tremendísimos con guaruras y bueno, una infinidad de tonterías. Entonces yo creo que desde mi punto de vista ese sistema de partidos que tenemos en el país debería desaparecer, pienso yo, porque es una derrama económica o un egreso muy muy fuerte y que al final de cuentas reditúa mucho. Como decía hace un momento el licenciado, el término de costo-beneficio. ¿Qué tanto nos beneficia tener a tantísimos partidos y qué tanto nos perjudica? Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos 2 partidos nada más, los republicanos y los demócratas, y con eso tienen un sistema, digo, a lo mejor no el perfecto, no el mejor sistema del mundo, pero pues podemos ver que el nivel de vida es mucho mejor allá que aquí en nuestro país. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, debería desaparecer porque lo único que dejan, lo que dejan reflejado, vamos, es que lo que interesa no es verdad que interesa a la ciudadanía. Lo que les interesa es nada más ir a ocupar un puesto de elección popular para servirse precisamente de nosotros, los ciudadanos. Y servirse a ellos del dinero del pueblo. Sí, exactamente, servirse de nosotros. Entonces yo creo que eso debería desaparecer definitivamente. No, licenciado, sí, para pasar a hacerle una pregunta al licenciado Pasi, me he quedado corto, porque yo soy el indio y le dije que no soy pentonto. Tenemos 11 partidos y vamos a votar por un gobernador, por los presidentes municipales y por varios diputados, creo que eran 15, ¿no? Eran 13 distritos. Ahora pues hubo una modificación ahí, no sé si hayan afectado a más, que vayan a llegar más diputados. Pero resulta ser de que si no ganaste, de todos modos tú eres, porque son plurinominales. Los plurinominales esos no hacen ni campaña, no van tocando casa por casa, me pongo a sus órdenes. Hipócritas como los otros son más todavía. ¿Por qué? Licenciado, mire, sáquenme de la duda y dígale a nuestro teleauditorio, el plurinominal, ¿a quién defiende? ¿O quién lo puso? Pero sí cobra. Bueno, sí están establecidos, están contemplados en la misma Constitución, ¿no? Se llama mayoría relativa. Híjole. Sí, son los de mayoría relativa, que establecen ciertos números de puestos para diputados locales o federales, dependiendo el lugar en que hayan quedado y el porcentaje de votaciones que obtuvieron. Únicamente aplica para aquellos partidos que no ganaron cuando contendieron, ¿no? Del segundo en adelante. Pues que se desaparezcan los que no ganaron, pues si de todos modos van en alianza. Bueno, las alianzas, eso obedece a un fenómeno, ¿no? Al fenómeno de Morena, al fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, y con el temor fundado de no alcanzar ni siquiera el porcentual necesario para su permanencia como partidos y recibir, claro está, su módica cantidad, se tienen que aliar. Si bien es cierto, no van a alcanzar esa cantidad de puestos de contendencia política a los que están aspirando, también es cierto que corren el riesgo de que si no obtienen el mínimo del 2.5% que establece la misma Constitución y el mismo reglamento del INE, no van a alcanzar a permanecer y a subsistir como partidos, desaparecerían. Por eso es que son las alianzas, por ese mismo temor fundado que tienen a desaparecer. Bueno, yo me refería en este sentido. Si, por decir, el PAN que ganó aquí la mayoría de todo, no alcanzara al se perdería el registro en Baja California. Sí, definitivamente. Si no alcanzara el 2.5%, lo perdería. Pero es muy difícil, la verdad de las cosas es que es muy difícil que un partido que tiene su trascendencia, que está arraigado, que fue el primer estado que tuvo gobernador
opositor pierda su registro, tiene su población votante, militante, cautiva en el Estado. Es muy difícil. Ese sería nada más los que están alrededor de la cúpula del poder, porque realmente el pueblo no va a votar por ellos. Regresamos después de un comercial. Miren, vamos a tocar un tema que está también a la orden del día, está en el menú, el Ejército de Liberación Nacional, el EZLN. En el primer día de enero de 1994, estaba de presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, oriundo de Mexicali y egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Viene una persona que se levanta en armas pidiendo justicia, pidiendo beneficios para los indígenas chiapanecos, y fue reprimido por el Ejército Nacional. Llegaron los intelectuales de México, entre ellos Octavio Paz, y defendió que no se tenía por qué echar al ejército cuando estaban pidiendo algo de justicia, que llegara la justicia realmente para las zonas marginadas del país, que pedían un salario justo que alcanzara para la manutención de los hijos y que no les alcanzaba, que era un México de tercer grado dentro de un México de primer grado. Ay, híjole, de veras, en serio, licenciado, ¿usted recuerda y le puede decir a nuestro teleauditorio qué impacto tuvo este movimiento los primeros días en la alza por el comandante Marcos? Pues tuvo un impacto político, económico y social muy fuerte en el país. Digo, yo en aquel tiempo era más joven, mucho más joven, y lo recuerdo muy bien. Recuerdo muy bien cuando surgió precisamente ese levantamiento, y en su momento pues empaticé con ellos precisamente por el objetivo que se supone que perseguían. Pero pasado el tiempo me fui dando cuenta informándome un poco más que es una especie de movimiento, bueno, los líderes son una especie de politiquillos de closet que se reservan, o los grupos o las personas que se encuentran en las altas esferas del poder los reservan para cuando surgen cambios significativos en la política mexicana, sacarlos otra vez a relucir a manera de chantaje o de presión, obviamente para beneficio de intereses personales. Porque verdaderamente, vuelvo a insistir, la gran mayoría de ese tipo de movimientos, en la gran mayoría de ese tipo de movimientos los únicos que se benefician son los líderes. No es verdad que son sus grupos, no es verdad que son los objetivos en favor de las clases desfavorecidas, son los intereses personales, desde mi punto de vista. Bueno, licenciado, el comandante Marcos en ese tiempo llegó al diálogo con el arzobispo de Chiapas, y el licenciado Martínez Veloz, que está ahorita aquí en el caldero político en el estado, y creo que Martínez Veloz fue el mediador entre el gobierno federal y el comandante Marcos, estando de testigo presencial y de mucho apoyo que se iba a respetar el arzobispo de Chiapas. A 50 años, no, ¿cuántos años 34. son? 34 años de que pasó esto, ya el comandante Marcos pues ya no existe, ya es ahora otro de los que está, pues ya también no puede eternizarse en el poder, pero vuelve otra vez el EZLN a estar amenazar, a pedir justicia a AMLO. ¿Qué opinión tiene de esta? ¿Será oportunismo? A ver, dígale usted a nuestro teleauditorio. Sí, mira, pasa un fenómeno muy curioso. Cuando surge en 1994 el EZLN, al igual que el licenciado, yo también era mucho más joven, se dio un fenómeno que de alguna manera impactó y disfrazó o aminoró el retroceso de la economía en México, ¿no? El golpe en la bolsa, el
el retroceso, el recorrido que hicieron de las tres famosas cifras en el gobierno en 1994. Casualmente se apagó después de esa mediación que hizo el licenciado Veloz y el arzobispo de Chiapas, desapareció. Al cabo de 2 años ya no supimos nada del ejército zapatista. Posteriormente, al entrar al gobierno, el presidente Fox, y al término de en las campañas de 2006, cuando se candidateó nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, resurgió nuevamente y se pronunció en contra de todo aquello que significara el nombre de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Lo trató de atacar por todos los medios. Inclusive vimos en el mes anterior donde se pronunció en contra de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de enero del 2019, que iba a tratar de estar en contra de lo que era la Guardia Nacional, de lo que era la disminución del IVA, de todo lo que pronunciara a favor del pueblo nuestro presidente, iban a estar en contra. Iban a estar en contra del Tren Maya, también hicieron referencia, pero la verdad de las cosas es que sabemos que es tratar de desestimar, están tratando de desestimar a nuestro presidente, están tratando de desestimar al nuevo gobierno, están tratando de golpetearlo, son patadas de ahogado. La verdad de las cosas, yo pienso que son patadas de ahogado de la gente que ya está de salida, que ya se está despidiendo del gobierno, de la función pública, y que está tratando de arañar y lastimar al nuevo gobierno, ¿no? La preterintención que tiene de hacer crecer nuestro país, del proyecto de nación que trae nuestro presidente. Entonces debemos les afecta los intereses. Sí, debemos de hacer caso omiso, o sea, no tenemos que darle ese auge, esa proyección al famoso Ejército de Liberación Nacional. Que ya salió el comandante de otro nombre. Yo nada más le quiero decir al teleauditorio que antes del Ejército de Liberación Nacional eran las guerrillas, y como antecedentes les puedo mencionar a Genaro Vázquez Rojas primero y luego a Lucio Cabañas, aquí en México, y por cierto que su zona de ser en la Sierra de Guerrero. Ya después de allí apareció allá el comandante Marcos. Señor licenciado, ¿qué opinión tiene, ya para darle a nuestro teleauditorio, qué resultados va a tener ese movimiento? Pues yo creo que el único resultado que va a tener es pues el hecho de que se sume de la noche a la mañana nada más, porque al final de cuentas hoy en día la gente ha cobrado mucha conciencia. Hoy en día la gente está muy consciente del cambio que quiere tener en el país, y yo creo que, pues como bien lo menciona el compañero, definitivamente va a ser un movimiento al que no se le va a prestar la importancia que se le prestó en aquellos años, porque el hecho de que reincidan pues deja mucho que desear, y vuelvo a insistir, lo único que reflejan es el interés personal. Entonces yo creo que se va a esfumar así de un momento a otro, así como surgió. Todavía me quedo, yo quisiera agregar ya tantito, licenciado, ¿cree usted que sea nada más el interés personal aunado a intereses de las personas que están dentro del gobierno, que van de salida o que ven afectados sus intereses? Pues la verdad de las cosas es que al parecer sí, no es interés personal. La verdad de las cosas no es interés de esta gente que representa ese movimiento, que la verdad se desvirtuó bastante. Ya no es un movimiento como tal, ya es un medio, un vehículo. Aprovechar el membrete. Así es un vehículo para tratar de acceder a algún beneficio de unos cuantos, reiteramos, como dijo el licenciado. Se tiene que esfumar. ¿Por qué? Porque son intereses políticos de algún tipo de grupo que ya está desesperado, que ya se va. Ya se va. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Lee. Gracias. Esperamos seguir contando con su presencia. Sí, gracias. Sí, nada más quiero, antes de despedirnos, mandar un saludo a mi amigo Antonio Mesola y a su señora madre, que cocina muy rico ahí en el Iste, porque la verdad es que es un buen amigo, es una buena persona, una excelente persona, y su mamá cocina riquísimo. Un saludo. Bueno, otras
Pues bueno, yo nada más invitar al ciudadano de Baja California y pues de nuestro país a que intenten, en las próximas elecciones que tenemos en este año, intenten razonar un poco más su voto e intenten empezar a hacer los cambios y hábitos desde nosotros mismos, porque si no lo hacemos así, nunca vamos a poder avanzar. Entonces no esperemos que el nuevo presidente nos cambie de la noche a la mañana el sistema político y de corrupción que hemos estado padeciendo por años. Entonces yo creo que la invitación es para todos, para que cambiemos nuestro chip, nuestra forma de pensar y llevemos a los puestos de elección popular a aquellos que verdaderamente se lo merezcan. Me canso, Ganso, pero nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora.